y en el informativo sindical queremos decir algunas cosas importantes. Primero que todo, las organizaciones sindicales del orden nacional, que agrupamos más de 2.500 afiliados en la DIAN, o sea que somos una mayoría en este momento, hemos entendido que el triunfo del presidente Petro es una expresión del pueblo, con la aspiración de un verdadero cambio, cansados de estar sometidos siempre y con la esperanza de una Colombia mejor. Ese triunfo del pueblo, pues para los sindicatos de la DIAN, los trabajadores de la DIAN, nos vemos representados precisamente con la idea de este cambio. Y, y en el caso nuestro, pues buscamos que se cumplan por fin los acuerdos que hemos firmado desde el año 2013. Esos acuerdos de sindicato, pues, han tenido incumplimientos, han tenido retrocesos, han tenido cumplimientos parciales, cumplimientos totales. Y en esa medida, pues nosotros hemos enviado un documento a la Comisión de Empalme y al nuevo director, al doctor Luis Carlos Restrepo, pues dándole la bienvenida y planteándole precisamente estos temas. Nosotros tenemos firmados acuerdos singulares y acuerdo nacional. En el caso de la DIAN, nosotros creemos que es necesario que se cumplan todos estos procesos y, y vemos cómo, por ejemplo, se firmó la constitución de una planta temporal. O sea, tenemos acordado con la DIAN la creación de una planta de empleo temporal de 1.000 cargos, que incluso fue propuesto por la administración del director Junco, negociado en la mesa del 2022 con todas las organizaciones sindicales, absolutamente todas las organizaciones sindicales, lo incluimos en el pliego de solicitudes y absolutamente todas las organizaciones sindicales firmamos esa negociación y resulta que el documento, la ampliación de la planta, pues fue presentada ante la función pública, ante la dirección del presupuesto del Ministerio de Hacienda. Antes del inicio, según nos informó la directiva, contaba con la certificación de disponibilidad presupuestal, asunto que se ha ido dilatando. Y entonces, pues vemos la situación de, pues que tenemos más de 20 billones de meta que ahora se nos sobrecarga de trabajo, pero también expuestas a muchas familias por el no cumplimiento de lo pactado, ya que nosotros, si bien es cierto, reivindicamos el concurso y le damos la bienvenida a todos los compañeros que lo ganaron y las compañeras que lo ganaron. Ustedes saben que este proceso, como se dio la vez pasada, no fue democrático. Y en esa medida, pues estamos en esta tarea para que se cumpla ese acuerdo por parte de la DIAN. Porque nos vamos a quedar con una mayor meta y sin el personal, si no llega la gente. Y por otro lado, nos vamos a quedar con una experiencia que se va a perder y la gente va a quedar desempleada y por otro lado, los que están en encargo van a perder sus encargos. Ustedes saben que la planta temporal lo que está garantizando es un encargo sui generis. O sea que la planta temporal en este momento lo que nos sirve a nosotros es para los encargos. Y es temporal en la medida en que busca resolver un problema inmediato y el próximo año está acordado también será formalizada como una planta permanente. Nosotros, compañeras y compañeros, tenemos una falta de personal muy grave en las áreas de fiscalización y cobranza y operación aduanera, y esa falta de personal se convierte en un aliado de la evasión, de la ineficacia, de la ineficiencia del cobro, de la falta de control y del contrabando. Realmente ayer en las declaraciones que dio por Caracol, no por la W Radio, el director de la DIAN, el nuevo director, el doctor Luis Carlos, manifestó que trabajaría en conjunto con las organizaciones sindicales y con los trabajadores
pero además manifestó la necesidad de que se fortalezca la planta de personal de la DIAN. Eso es una noticia muy importante. Y nosotros al nuevo director le estamos dando la bienvenida. No tenemos ningún conflicto con la nueva dirección. Creemos que por el contrario, en el momento en que llegue tendremos que dialogar. Pero sí tenemos un conflicto con esta administración en cuanto al cumplimiento de los acuerdos, porque ellos, el gobierno nacional, la administración se comprometió a que antes de la ley de garantías saldría dicha planta y estuvo a punto de salir el día que finalizaba la ley de garantías, pero se atravesó el departamento administrativo de la presidencia de la República. Y aseguraron que después de pasadas las elecciones no habría ningún problema porque ya estaba el certificado presupuestal. Y resulta que pasadas las elecciones, entonces ya lo volvieron a enredar allá en el Ministerio de Hacienda y no teníamos absolutamente nada. Y es que la planta de personal en la DIAN o el incremento de la planta de personal en la DIAN tiene su historia. Y yo voy a hablar solo de la historia desde 2013, no de las movilizaciones que hicimos antes. Vamos a hablar desde la de 2013, cuando empezamos una negociación ya formalizada. Y entonces, en ese momento, desde 2014 se firmó un acuerdo, porque no solo era una exigencia dentro de la propia entidad, sino una exigencia también de la OCDE, a la cual estaba buscando ingresar en ese momento Colombia, y se comprometió precisamente la DIAN a hacer un estudio en el 2014 con los resultados en el 2015, apoyados y posteriormente apoyados con la reforma tributaria de 2016, dieron la plata, pero resulta que en ese momento ya el director era el doctor Santiago Rojas y no cumplió nada. Por el contrario, la renegoció en el 2017, renegoció un nuevo estudio para el año 2018 y entonces ya llegó Romero y no cumplió con con el tema de dicho estudio. Nosotros no firmamos esa renegociación de 2017, Ultradian no firmó esa renegociación de 2017. Lógico que el nuevo estudio de 2018 tuvimos que firmarlo porque no teníamos más alternativas. Posteriormente llegó Romero, volvió a renegociar otro nuevo estudio con los dineros del préstamo del BID de los 250 millones de dólares para la modernización de la DIAN. Tampoco nosotros firmamos ese nuevo estudio, pero ahí quedó de todas maneras. Dicho nuevo estudio lo realizará una institución ahora externa, no será comparativo a nivel internacional, porque el primero fue un estudio comparativo a nivel internacional. Este nuevo estudio será un estudio endógeno con la metodología de la función pública. Ha sido contratada una multinacional que busca estandarizar las funciones, reorganizar la planta, ver las cargas de trabajo de absolutamente todos y cada uno de los servidores públicos de la DIAN y determinar si es necesario o no ampliar la planta de personal. Entonces, fíjese, compañeros, cómo esto ha sido una tomadera de pelo de estos gobiernos neoliberales y por eso nosotros tenemos la esperanza en el cambio, ¿sí? Nosotros creemos que de manera inmediata se debe ampliar la planta de personal definitiva, ¿sí? Pero como eso no es soplando y haciendo botellas, sino que eso es un proceso, en ese proceso, lo que tenemos a la mano del día de hoy está el estudio y está todo, lo único que falta es que saquen el decreto, es la planta temporal. Entonces, por eso creemos que mientras tanto, de manera inmediata, se debe ampliar la planta de personal por la vía de la temporalidad en el camino del fortalecimiento de la planta definitiva, ¿sí? Y fundamentalmente concentrado en las áreas misionales. eh, y por eso creemos que si bien es cierto, los recursos para la planta temporal de este año saldrán de recursos de inversión, se debe incluir en el presupuesto para el próximo año que se elabora este año los recursos para el crecimiento de la planta de personal con recursos de funcionamiento. En ese orden de idea, nuestra propuesta es que para 2023 la ampliación sería de por lo menos 2.500 cargos. 2.500 estamos hablando. 1.000
como parte de la creación de la planta temporal, que debe estar firmado, a nuestro modo de ver, en lo inmediato por este gobierno, eh, y su transformación en 2023 en planta permanente, y 1.500 en el cumplimiento del acuerdo de 2018 de 6.211 cargos en 4 años que debía culminar en 2022 y que no fue cumplido. Ese es el contexto, digamos, en el cual nosotros estamos, compañeras y compañeros, en este proceso, ¿sí? Nosotros tenemos como antecedentes que durante la administración de Ricardo Ortega se crearon dos plantas temporales, una con recursos de funcionamiento y otra con recursos de inversión. Posteriormente, en negociación sindical, logramos que dichas plantas fueran formalizadas y convertidas en planta permanente. Y en esos mismos acuerdos se firmó ampliar la planta de personal en 1.500 nuevos cargos, asunto que nunca se cumplió. Entonces, es que aquí el incumplimiento ha sido constante, ¿sí? Al respecto, pues se presentaron quejas. Por ejemplo, en el caso de Ultradian CGT, presentamos una queja junto con Cinedian de la CUT al SECOIT. Sintradian llevó la queja a la OIT, ¿sí? Y allí están tramitando esas quejas. ¿Sí? Entonces, nosotros consideramos que no es cierto el argumento que trajo la administración Romero en el sentido que los sistemas van a reducir personal. Por el contrario, creemos que se va a necesitar más gente porque se necesita analizar los mayores volúmenes de información que vamos a tener. En las áreas de fiscalización y cobranza, muchos expedientes están prescribiendo por falta de personal. En las áreas de fiscalización y cobranza operan de operación aduanera. Tenemos personas supremamente estresadas por el exceso de trabajo. Tenemos casos desafortunados y tristes de suicidio. Todo esto debe ser estudiado y contextualizado para poder entender las dificultades que tenemos nosotros con ese cumplimiento de las metas que nunca fallamos, ¿sí? Y el tema de la ausencia del personal suficiente en la DIAN.